Ujú. Porque después y ahora se está actualizando y la otra vez se hizo lo mismo. O sea, cuando la... ¿Cómo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a todos por conectarse. Gracias por el interés en esta conferencia que yo creo que importante, indispensable para todos los que estamos en el comercio exterior o para los que queremos dedicarnos al tema de la exportación. Pues los términos de comercio internacional pues son esenciales, son básicos para entender, para negociar sobre todo. Y en un momento voy a presentar a una persona que tengo ya el gusto de conocer de hace mucho tiempo y que nos va a desarrollar este tema pues, con un amplio conocimiento. Entonces, esta conferencia titulada Los términos de comercio internacional, mejor conocido como los Incoterms, es lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Recordarles que este es un espacio de la Secretaría de Desarrollo Económico. Buscamos el estar compartiendo de manera periódica información, conocimiento y todo aquello que les ayude a generar competitividad, competencias para aprovechar las oportunidades en los mercados internacionales. Y desde la Dirección General de Comercio Exterior, pues trabajamos en ayudarlos a que inicien, incrementen o diversifiquen las exportaciones a través de diferentes mecanismos. Estamos a sus órdenes para poderlos ayudar a que exploren y sigan creciendo en el mundo de los negocios internacionales y pues hay una gran diversidad de mecanismos. Este es uno de ellos para fomentar una cultura exportadora y pues les agradezco a todos que se den el tiempo, el espacio para poder escucharnos o vernos desde sus oficinas, casas o desde el lugar donde se encuentren. Pues muy bien, pues vamos a continuar. Me voy a permitir presentar a nuestra ponente del día de hoy, también con una amplia trayectoria, quien conozco también desde hace muchos años, mucho tiempo pues es una experta en la materia. Ella es la maestra Silvia Torres Martínez, es una consultora de negocios internacionales con una sólida formación académica en comercio y negocios internacionales y mercadotecnia global. Cuenta con una amplia experiencia profesional en áreas claves como exportación, compras y logística. El, en empresas de renombre y desde el 2003 se desempeña como consultora y docente compartiendo su conocimiento en temas como Incoterms, comercialización internacional y aduanas. Además también de ser evaluadora en el Galardón Jalisco a la exportación. Silvia, muchísimas gracias. Te cedo el uso de la palabra. No sabes Juan qué. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Nada más quería aprovechar para saludar a Silvia, agradecerle. Me pude conectar de último momento, que estoy en un Bueno, evento. muchísimas Y antes gracias, Laura. para no interrumpirla más adelante, yo también le agradezco muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy o que nos esté acompañando y dando su tiempo. Como saben, estos webinars están diseñados o los diseñamos juntos. Yo creo que no están diseñados, más bien los estamos diseñando en conjunto con ustedes, tanto con las empresas, con las necesidades. Hay gente que nos dice, oye, actualícenos en tal cosa, o hay veces que los asesores, toda la línea de contactos que tenemos o el grupo de contactos nos dice, yo traigo este tema que me gustaría exponer. Entonces les abrimos también, como todos los jueves, esta invitación. Si tienen un tema que consideren interesante, como en este caso el de Silvia, que nos va a sumar muchísimo, y que obviamente sigan enriqueciendo todos nuestros jueves de comercio exterior. Silvia, muchas gracias y bueno, por acá me quedo Muchísimas escuchando. gracias a ti, Laura. Gracias a Gracias. ti. Gracias. Bien, pues continuamos. Dejo de compartir pantalla, Silvia, para que eh, compartas tu presentación. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo, y gracias, Laura. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí.
y voy a empezar con el tema de los Incoterms, el tema que nos convoca el día de hoy, la Secretaría de la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces voy a continuar, voy a compartir la pantalla, por favor. ¿Ahí se ve? Parece que ya está por compartirse ya. Ya, ok. Ya logramos verlo. Gracias, Silvia. Listo, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. Gracias, Juan Pablo. Vamos a iniciar con el tema de los Incoterms, que es muy importante para todo lo que, como decía Juan Pablo, para todas las importaciones y exportaciones. El comercio internacional es de dos vías y tanto es importante manejar los Incoterms correctamente para exportación como para importación. Más ahora que ya, por ejemplo, en la manifestación de valor, etcétera, es tan importante poner el Incoterm correcto, porque si no va a haber algunas multas y algunos problemas. Entonces hay que manejar adecuadamente los Incoterms. Vamos a hablar sobre ellos. Tenemos poco tiempo, pero trataremos de abarcar todos los puntos más importantes. Yo les voy a pasar esta presentación posteriormente. Se las va a pasar Juan Pablo. Y así como otros elementos para que puedan consultarlos y puedan tener mayor información. Seguramente todos manejan Incoterms. Muchas veces preguntan si es necesario aprenderse todos los Incoterms. No es tan necesario. Básicamente hay que aprenderse, eso sí, los que manejemos. Depende del tipo de producto y depende del tipo de transporte que vamos a utilizar. Entonces, bueno, pues vamos a empezar hablando acerca de la finalidad de los Incoterms. Entonces, ¿cuál es la finalidad de los Incoterms? Pues es establecer un conjunto de reglas internacionales que tienen como finalidad facilitar la conducción del comercio global. Entonces, esto para poder evitar la incertidumbre derivada de las distintas interpretaciones en los distintos países. Imagínense la variedad de idiomas, la variedad de objetivos, la variedad de conocimientos y la variedad de interpretaciones que esto puede tener. Entonces, esto es una torre de Babel, el hablar del comercio mundial, y entonces era necesario tener unos términos comunes. Los términos originales y los términos oficiales en los que se debe manejar es el término en inglés. Por supuesto que la traducción en español está hecha en España, pero es totalmente correcta. Entonces, los Incoterms ayudan también a identificar, y más bien muy importante, a identificar las respectivas obligaciones entre las dos partes, entre comprador y vendedor, y reducen el riesgo de complicaciones legales. Esto es muy, muy importante. Muchas veces no le damos la importancia debida y finalmente tenemos algún problema legal, fiscal, etcétera, por no manejar correctamente los Incoterms. Entonces, los Incoterms, lo vamos a ver ahora, determinan el punto exacto de la transferencia del riesgo de daño y la responsabilidad de entrega de la mercancía entre vendedor y comprador. ¿De acuerdo? Cualquier pregunta, por favor, les voy a pedir si me la pueden hacer en ese momento o dejamos para el final. Yo diría dejamos para el final todas las preguntas. Ahora, el proceso, ¿dónde se insertan precisamente estos Incoterms? Pues en el proceso logístico. Y como ustedes saben, el proceso logístico integral, yo tengo esta definición que me encanta, que es muy corta, pero es tan profunda y tan complicado lograr precisamente esto, ¿no? Que en términos simples es asegurarse de tener el producto correcto, en el lugar correcto, en el tiempo correcto y al precio correcto. Entonces, dentro de ese proceso integral entra justamente la cuestión de los Incoterms. Ahorita vamos a ver con más detalle cómo vamos a utilizarlos. Entonces, los Incoterms es el acrónimo de International Commercial Terms o de términos comerciales internacionales. Son tres siglas, es decir, tres letras mayúsculas, siempre. Los Incoterms 2020, ahorita vamos a hablar de por qué 2020, porque esto viene desde el siglo XIX, entonces desde el principio del siglo XX, básicamente, pero en los Incoterms 2020, que es la última versión,
son 11 términos o reglas. Se conocen como términos Incoterms o reglas. Son reglas de Incoterms. Estos son publicados por la Cámara Internacional de Comercio, la ICC, con sede en París, Francia, pero son universales. Entonces, son este tipo de términos que ustedes conocen, que son 3 letras mayúsculas, 3 siglas, eh, y ahorita vamos a ver, a conocer cada uno de ellos y cómo se manejan. Son 3 siglas, pero son 4 iniciales. Todas las que inician con E es el único, con E hay solamente un término que es ex-works y que ustedes conocen muy bien. Es el único término por el que el vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en el local del vendedor. Ejemplo, en exportación, ex-works lo manejamos muchísimo y yo no recomiendo básicamente manejar Incoterm ex-works en exportación. ¿Por qué? Porque prácticamente no es exportación. Es decir, yo le aviso nada más al comprador que su mercancía está lista para que él mande por ella, manda a recogerla y él se haga cargo absolutamente de todo. Es claro la posición más sencilla y más fácil para el exportador porque él no se encarga absolutamente de ningún otro trámite, costo, riesgo, etcétera. Es el menor riesgo para el comprador, para el vendedor, perdón, pero el mayor riesgo para el comprador. Entonces, si queremos ser un poco más proactivos en exportación, yo les recomendaría por lo menos el término FCA. Vamos a verlo ahora. Entonces, es la siguiente letra, con los términos que inician con la letra F. Es decir, el vendedor se encarga de entregar la mercancía a un medio de transporte escogido por el comprador o negociado por ambas partes, pero el medio de transporte deseado por el importador porque él va a pagar el flete principal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver con detalle cuáles son estos 5 términos que empiezan con la letra F. Con la letra C es el vendedor contrata el transporte sin asumir riesgos de pérdida o daño de la mercancía o costos adicionales después de la carga y despacho. Es decir, son normalmente la E y la F son en origen, todos son en origen, y la C es cuando ya se ha pagado el flete principal, es decir, el flete normalmente el más largo, el flete marítimo, el flete aéreo, el flete terrestre, ya se ha pagado eso, pero, y puede llevar o no seguro, pero el vendedor no asume ningún riesgo de pérdida o daño de la mercancía, aun cuando pague el seguro. ¿De acuerdo? Y la D es el mayor, perdón. Me regreso. La D es el vendedor asume el mayor riesgo porque es la entrega hasta el destino final. ¿De acuerdo? Puede ser el destino final o puede no ser el destino final, pero la entrega es en el país de destino. ¿De acuerdo? Esto generalmente se asume o se negocia ese término normalmente cuando ya se conocen ambos, el vendedor y el comprador, ambos participantes en las negociaciones y entonces se lleva hasta el destino final. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, pues que todos los riesgos, en la letra D, todos los riesgos, absolutamente todos, son para el vendedor y pocos para el comprador, excepto en un Incoterm que vamos a ver ahora. Estos son los cuatro grupos que les decía y estos son los 5 terms involucrados en cada uno de ellos. Pero les propongo, vamos a ver una forma más sencilla de verlo. Eh, Aquí vemos en este Incoterms 2010, no hagan caso, aquí son 13 términos. Lo que quiero que notemos, por eso me gusta esta lámina, porque si se fijan en la flecha que va aquí, donde estoy marcando el cursor, es el grupo, los grupos E, que es donde decíamos, perdón otra vez,
que tenemos solamente un Incoterm, que es XW, que es XWorks, en planta, en fábrica del exportador, y va caminando como las manecillas del reloj hacia el lado derecho, y lo que quiere decir es que le vamos aumentando costos y riesgos. Es decir, aquí tenemos FCA, FAS en la letra F, y todos estos son términos donde decíamos todavía en origen. Grupo E y grupo F son en origen. Si le agregamos fletes y seguros, entonces va a estar, y por lo tanto más riesgos, van a estar en el grupo C, que ya es en destino, con el flete principal pagado, y vemos la letra D, donde están ya en destino y prácticamente en el destino final. O sea, la entrega es en el destino final. ¿De acuerdo? Entonces aquí abajo tienen el grupo E, que es salida, el grupo F, que es el flete principal no pagado, el grupo C, que es el flete principal pagado, y el grupo D es en el país de destino. Ahora, los Incoterms 2020, estos están en vigor a partir del 1 de enero del 2020, donde entraron en vigor esas reglas o esos Incoterms, y la publicación está a la venta todavía, es esta publicación que ustedes ven aquí. ¿Es necesario o es importante leerlos a detalle? Sí, pero yo les voy a decir ahorita cómo pueden hacer también de otra manera sin tener el libro. Aquí hay antecedentes de los Incoterms, como yo les decía, el antecedente del que se tiene noticia más antiguo es de 1812, del siglo XIX, como yo les decía, que es el término FOB, y es el que más se utiliza incluso inapropiadamente. Ahorita lo vamos a ver. Aquí les pongo todos los antecedentes, no los vamos a ver ahorita para no irnos, no tardarnos tanto, pero lo más importante viene a partir de los 40 bueno, del 1941, donde se efectuó la primera y única revisión a los RAFTDs por los Estados Unidos. Estos son el equivalente, digamos, a los Incoterms, pero americanos. Muchísimos de ustedes que conocen o que exportan o importan de los Estados Unidos, a ellos no les gusta mucho manejar Incoterms, sino manejan los RAFTDs. Yo tengo aquí una tablita, también se las voy a mandar para ver qué Incoterm corresponde a cuál RAFTD. ¿De acuerdo? Que les digo, se manejan de manera diferente. Ahora, en los 40 y 50, bueno, en el 36, la ICC, la Cámara Internacional de Comercio, crea la primera versión de los Incoterms. De ahí para acá ha habido muchísimos avances, digamos, en todas las operaciones internacionales, tanto logística como contratos, etcétera. Entonces, por eso ha habido otras versiones. En los 40 y 50, los organismos internacionales como UNCITRAL de Naciones Unidas y UNESE de la Comisión Europea de Naciones Unidas aceptan los Incoterms. Entonces, posteriormente, en 60 y 70 se desarrolla el transporte multimodal y se inicia el uso de los contenedores, que eso significó un salto enorme para el comercio internacional. ¿Por qué? Porque los contenedores permiten justamente ser multimodales o ser intermodales, cargarse en diferentes tipos de transporte por diferentes medios, y evitan el tiempo, o sea, acortan el tiempo de operaciones de carga y descarga en los puertos. Entonces, esto es un salto enorme, enorme, que se dio en los 60 y 70, y por eso también ahí se manejaron distintos Incoterms, se empezaron a manejar distintos Incoterms. En 1980, la Convención de Viena de Naciones Unidas sobre contratos internacionales de compraventa de mercancías también incluyó los Incoterms, y en 1985, perdón, los RAFTD son derogados por el Congreso de los Estados Unidos, pero se genera un vacío en la legislación americana, aun cuando siguen siendo utilizados. Pueden seguir siendo utilizados siempre y cuando se indique
en todos los documentos de comercio internacional, que se trata que esa cotización o ese precio incluye los RAFTDs o los Incoterms. Ahora los vamos a ver. Ahora, en los 80s y 90s aparecen algunos términos que ustedes van a ver ahora. En el 90 se incorpora el término DDU. En el 2000 se hacen algunas precisiones a la responsabilidad entre comprador y vendedor, pero no hay muchos cambios, no hay cambios trascendentales. En el 2010, o sea, como ustedes ven, se hacía antes cada 20 años, pero posteriormente, después del 90, se empiezan a hacer cada 10 años las modificaciones, precisamente por todos estos cambios. En el 2010 se reducen a 11 los términos a utilizar y en el 2020 entran en vigor los Incoterms 2020. Muchas veces preguntamos si los Incoterms anteriores se pueden seguir utilizando. Sí, la respuesta es sí. Habrá que recomendar que entonces se incluya igualmente en todos los documentos de transporte o todos los documentos de compraventa internacional que indicar que se trata de Incoterms 2010 o que se trata de RAFTD. ¿De acuerdo? Porque en caso de cualquier controversia es necesario saber de qué estamos hablando para que no haya ningún inconveniente para ninguna de las partes. Ahora, la validez internacional es precisamente en base a la Convención de Viena, que regula la formación del contrato de compraventa y los derechos y obligaciones del comprador y del vendedor. Esta Convención de Viena, que terminó en 1980, fue firmada por 19 países y posteriormente se adhirieron 59 más. México forma parte de eso y a partir de la convención en 1980, la ONU ha dado mayor reconocimiento a los Incoterms. Ahora, ¿qué no son los Incoterms? Esto es muy importante. No son una ley, es decir, no es obligatorio usarlos, pero es absolutamente conveniente. Pero no son una ley que debamos cumplir. Entonces son recomendaciones reconocidas como una práctica internacional uniforme. Los Incoterms no determinan la propiedad de una mercancía. Este punto es muy importante y debe ser previsto en otra cláusula, en el contrato de compraventa o contrato de suministro. Yo sé, me dirán algunos de ustedes, que muchos no manejan contratos de compraventa o contratos de suministro. Yo les recomiendo utilizarlos. Es lo más seguro, es lo más práctico. Mucha gente no lo utiliza, precisamente, no utiliza contratos precisamente porque no están seguros de poder cumplir o no quieren sujetarse a leyes en otros países y no en México. Entonces, hay una cláusula arbitral que yo les recomiendo incluir en caso de que hagan contratos, pero es muy recomendable hacer contratos y los Incoterms deben ser incluidos en los contratos. Si no hacen contratos, por lo menos en la orden de compra que ustedes hagan al proveedor y en todos sus documentos, como les menciono. ¿Cuáles son los tipos de Incoterms? Como ya dijimos, hay 11 términos, pero esto es muy importante, hay términos que son exclusivos para el transporte marítimo, que son estos 4 que ustedes ven aquí, FAS, que es Free Alongside Ship, junto al costado del buque, FOB, que es ya a bordo del buque, el CFR, que es costo y flete sin seguro, hasta el destino, como decíamos, hasta el punto de entrada, el costo y seguro y flete. Estos 4 términos son exclusivamente marítimos. Por supuesto que entonces el FOB que manejamos en muchos casos, como FOB frontera, FOB, etcétera, no es correcto, porque el FOB, si son Incoterms, hago la aclaración. Ahora vamos a ver los RAFTD. En RAFTD se permite, pero aquí vamos a hablar de Incoterms, que son los universalmente aceptados. Todos los demás términos pueden ser estos 7 términos: ex-works, FCA, CPT, SIP, DPU, DAP y DDP. Estos pueden ser utilizados para cualquier medio de transporte, incluido el marítimo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el marítimo de estos 4 términos, el que está en el punto de entrada, que es SIF, costo seguro y flete, es en el puerto.
pero ustedes pueden llevar, puede ser que sea el Incoterm solicitado o el Incoterm acordado sea DDP, donde la mayor responsabilidad y el mayor costo recae en el vendedor, entonces también puede ser por mar. Entonces, aquí tienen los términos aplicables a cualquier modo de transporte en inglés y en español. Como les digo, siempre es tres letras. El nombre en inglés debe indicarse así en todos los contratos y documentos de exportación, siempre en inglés, porque como les digo, es el término oficial. Y en español son solamente como referencia para poder entender dónde es el punto de entrega y dónde es el punto que termina el riesgo del vendedor y empieza el riesgo del comprador. Estos son todos los términos que son para cualquier medio de transporte, cualquier modo de transporte, y estos son los 5 términos para transporte marítimo y pluvial del que les hablaba ahorita. El primero es franco al costado de buque, es decir, libre a costado de buque, ya con todo el despacho aduanal, todo lo que implica, todo lo que hay que hacer previo a que la mercancía se coloque a un costado del buque cuando el buque ya va a llegar, para que el buque lo cargue. Lo que sigue es el FOB, donde, ¿qué tendremos que agregar? Pues agregar la maniobra de subirlo al buque. Y ahí implica un riesgo, ¿no? De caída. Ustedes ven, hace poquito, días pasados, hubo un accidente donde cayeron al mar 60 contenedores, una cosa así. Entonces, que ya estaban a bordo del buque, pero una vez a bordo, entonces el riesgo ya no es del exportador, porque ya él puso la mercancía a bordo del buque. El costo y flete, ¿qué le tendríamos que agregar a FOB? Pues el costo del flete, exclusivamente el costo del flete marítimo al punto de destino o al punto designado. Puede no ser el destino final, porque el puerto normalmente no es el destino final, sino una ciudad en el interior. Entonces, pero generalmente costo y flete, o sea, CFR y CIF, son en el puerto de entrada generalmente o en el puerto indicado. Por ejemplo, podría ser en Panamá. A mí pónmelo en Panamá y después de ahí yo lo traigo. Entonces hay que ver justamente dónde nos conviene poner esa mercancía. Muy importante es que el Incoterm, las 3 siglas, debe ir siempre, absolutamente siempre, seguido del lugar exacto donde se entrega la mercancía y el lugar donde se transfiere el riesgo, seguido de la versión o año de Incoterms escogida. Por ejemplo, en CIF, que debe ser en un puerto, CIF Long Beach, por ejemplo, Long Beach, California, Incoterms 2020. Y si fuera DDP, por ejemplo, en una importación, en el CIF, estamos hablando de una exportación, donde es Long Beach, en California, nosotros vamos a poner, nosotros exportadores, ponemos la mercancía en Long Beach, con el flete y el seguro pagado, hasta Long Beach. En DDP, si yo voy a importar y quiero que me llegue a mi planta o a mi oficina con absolutamente todo pagado, entonces voy a poner DDP, Avenida López Mateos 3000, es un ejemplo, no sé cuál que haya en el López Mateos 3000, en Verde Valle, Guadalajara, Jalisco 44502, México, Incoterms 2020. Es decir, el domicilio completo, mientras más preciso sea, es mucho mejor. A mí me tocó una vez un problema con un embarque que no decía en qué domicilio, y había 2 plantas en Guadalajara de esa empresa, y entonces llegó a una y la mercancía no era para esa planta, era para la otra, pero no se puso correctamente. Entonces era fin de semana, hubo que pagar almacenaje, hubo que pagar 2 o 3 días de almacenaje y el transporte hacia la otra planta. Entonces es muy, muy importante que siempre, nunca se puede hablar de CIF, de FOB, etcétera, sino de CIF y FOB, ¿dónde? Puesto dónde. Pero tengamos en cuenta que siempre FOB es origen y CIF es destino. Ahora, sobre el año de los 5 terms, como decíamos, es muy importante poner el año, pero prescindir del año de la edición podría acarrear problemas que pueden ser difíciles de solventar. Perdón, aquí me falló, no le puse solventar.
Las partes, un juez o un árbitro, tienen que poder determinar qué versión de las reglas Incoterms se aplica al contrato u orden de compra. Esto viene precisamente en el libro de los Incoterms, donde se habla precisamente de la importancia de poner el año. Eh, Hay veces que ya tenemos un proveedor o un comprador con el que venimos trabajando desde hace 10, 20, 30 años y no quieren cambiar el Incoterm o las reglas, el año, porque hay algunos cambios, sobre todo en los últimos. ¿En qué se basan? Sobre todo los últimos cambios han sido muchos precisamente por la forma en que se manejan los documentos, por ejemplo. Anteriormente, si ustedes recuerdan, o muchos de ustedes jóvenes no se acuerdan, pero en los años 80, 90, nosotros teníamos que mandar absolutamente todos los documentos de embarque por paquetería aérea, por DHL, por FedEx, etcétera. Entonces, absolutamente todos los documentos originales había que mandarlos, incluso el conocimiento de embarque marítimo, el, el BL, había que mandarlo en original en tres tantos para que pudiera desaduanarse en el país de destino. Actualmente no. Después de esos años, ya del 2000, 2010, todo es electrónico a partir de esas fechas. Entonces, estos son algunos de los cambios que se han mencionado ahí. Entonces, pero como les digo, sí se pueden utilizar los Incoterms anteriores, siempre y cuando entendamos cuáles son las reglas para esos Incoterms de ese año. Entonces, y ponerlo en todos los documentos de exportación. Ahora, es muy importante conocer que en las reglas E, F y D, el lugar designado indica dónde se entrega la mercancía, es decir, dónde se transmite el riesgo de vendedor a comprador. ¿De acuerdo? Estos son en Xworks, en FCA, en FAS, FOB, DAP, DPU y DDP. ¿Sí? En las reglas D, además, el lugar designado es el lugar de entrega, como yo les decía, y también el lugar de destino. Es el lugar de entrega y el lugar de destino, que en las reglas E, F en las reglas E y F generalmente no es el lugar de destino, pero en las reglas D son además de entrega es el lugar de destino. Y el vendedor debe organizar el transporte hasta dicho punto, es decir, prácticamente todo el riesgo, todo el costo para el vendedor. ¿De acuerdo? Y en cambio, para la regla C, el lugar designado indica el destino hasta donde el vendedor debe organizar y pagar el transporte de la mercancía, que no es sin embargo el lugar o el puerto de entrega. ¿De acuerdo? Porque la mayoría de las veces no es ahí el lugar de entrega, como les decía, sino es un punto medio donde ahí llega la mercancía, pero se va a transportar por algún otro medio al lugar de destino final. ¿Sí? Entonces, como yo les mencionaba también, esto tiene que, el Incoterms 2020 y el lugar de destino tiene que ser siempre mencionado en todos los documentos de exportación, el término pactado. ¿Cuál es el término correcto? Pues el término que ustedes negocien con los compradores. Pero ¿cuál es el término de acuerdo a sus políticas de entrega, por ejemplo? Yo les sugeriría ir más allá. Mientras más conozcamos todos los gastos y costos y riesgos que hay en llevar la mercancía más adelante, más cerca del comprador, entonces en esa medida tendremos la seguridad de que no va a haber ningún otro costo adicional. Si lo hay, yo les recomiendo incluir un pequeño eh, colchón, un pequeño porcentaje para cualquier cambio. Vale la pena decir que todo debe ser de ser deseable o posible en dólares o en cualquier otra moneda extranjera. Vale la pena saber cuánto es lo que estamos incrementando ahí para evitar cualquier riesgo de que sean mucho más y el dinero que recibamos sea menos, que es el temor de todos los exportadores, ¿no? ¿En qué documentos debe incluirse tanto el Incoterm como seguido del domicilio?
en cotizaciones, en contratos de compraventa o contrato de suministro, en órdenes de compra. Hay muchas empresas que, como decíamos, no manejan eh, contratos, sino solamente orden de compra, en las facturas, en los conocimientos de embarque, el bill of lading, especialmente en marítimo, y en las cartas de crédito. Y cualquier otro documento que estén manejando, pero esto es lo básico que se presenta para desaduanar la mercancía y para cualquier, bueno, por supuesto que si vamos a comprar el seguro, entonces en la póliza de seguro habría que poner justamente el Incoterm que estamos manejando para no tener ningún riesgo. Esta gráfica les puede ser muy útil, pues aquí se manejan precisamente lo que hemos venido diciendo. En el país de origen, en el país exportador, se manejan los términos E y F, y en el transporte internacional se maneja el C, en todos los casos, CFR, CFT, CIF y ZIP, y en el país importador ya, entonces se manejan los términos D, como ya hemos mencionado. Recuerden que les voy a mandar esta presentación para que la puedan ver con más detalle. Este es uno de los gráficos que hay de Incoterms, pero hay muchísimas imágenes, muchísimas. Si ustedes entran a Google, van a poder encontrar muchísimas imágenes. Lo importante es poder saber cómo se lee, ¿no? Aquí, si se fijan, son dos colores que el azul indica el mayor riesgo para el comprador y el menor riesgo, el azul es el riesgo para el vendedor y el comprador es el amarillo. Entonces, pero aquí hay dos renglones también que es muy importante, el costo y el riesgo. ¿De quién es el costo y de quién es el riesgo? ¿De acuerdo? Esas reglas, por ejemplo, las primeras decíamos que son para cualquier medio de transporte y las últimas 4 son para transporte marítimo y vías navegables interiores. En México, como sabemos, no tenemos ríos navegables, solamente en Europa y en otros países, en Asia, pero en México no. Entonces, en importación, en México sería todo puerto, ya sea de salida, como es el puerto, el caso de FOB y FAS, y en CIF y CFR para exportación. Entonces, como ven, aquí el menor riesgo es para el exportador y el mayor riesgo es para el comprador. En el caso de la letra D, que decíamos, el mayor riesgo es para el vendedor y el menor riesgo es para el comprador. ¿De acuerdo? Entonces, claro que en cada uno de ellos se va a hablar de quién paga qué cosas. En DDP están todos los impuestos incluidos, todos los manejos, el despacho aduanal, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí les pongo, es un comparativo de Incoterms y RAFTD, como decíamos. En Incoterms es ex-works, incluye envase y embalaje de exportación. En RAFTD se debe negociar la inclusión de envase y embalaje. O sea, es por separado, no lo incluye de por sí. En FOB, en los Incoterms, Free on Board, que es el que les digo, solo es marítimo o fluvial, a bordo de la embarcación en el país de origen o exportación en el puerto de salida. Y en cambio, en RAFTD, FOB es para cualquier medio de transporte, camión, avión, ferrocarril, barco, a bordo del transporte a punto convenido. Por ejemplo, FOB Factory, FOB Fábrica, FOB Aeropuerto, FOB Frontera del exportador, FOB Frontera del importador, FOB Punto Final, entre otros. Es decir, en los RAFTD son válidos para absolutamente todos los medios y en cualquier punto. Entonces, de ahí la importancia, como ustedes comprenderán, de poner en todos sus documentos de transporte si estamos hablando de RAFTD o de Incoterms. Y de Incoterms, ¿qué versión? Si es 2010, 2020. En FAS se emplea también para aéreo en RAFTD, lo que en Incoterms se utiliza solamente para marítimo. En esta parte estaba solamente la última revisión hasta el 2000, ahora está hasta el 2020. En los Incoterms, como les decía, bueno, esta gráfica es hasta el 2000,
pero en los RAFTD la última revisión fue en 1941, que hace casi 100 años, ¿no? Eh, las partes los pueden modificar en Estados Unidos, les digo, puede ser en cualquier medio y se siguen utilizando en Estados Unidos por costumbre, pero los Incoterms son internacionalmente aceptados. Pero a los a norteamericanos les gusta mucho manejar los RAFTD. Es importante que tengan este comparativo para que ustedes puedan saber en qué Incoterm les interesa hacer la negociación. Ahora, yo les recomiendo también activar o entrar aquí a descargar la aplicación 2020. La pueden descargar en su teléfono celular o en su computadora. Entonces, creo que esto es muy útil y son versiones oficiales. Es muy útil tenerlas. Entonces, vamos a ir ahora, hasta aquí es mi presentación, pero les quiero mostrar para todos los que tengan muchas dudas todavía, vamos a entrar a ver, yo les voy a proporcionar unas hojas de cálculo que voy a quitar esta presentación, a dejar de compartir y voy a compartir una hoja de cálculo que no soy autora de esa hoja, es una hoja que hizo el Banco Nacional de Comercio Exterior y ProMéxico, pero yo hice las adecuaciones solamente a los Incoterms 2020. Entonces, que creo que de esa manera podríamos o podremos entender mucho más fácilmente los Incoterms. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Por favor, las preguntas, si pueden levantar su mano y les damos entrada a 3 preguntas y vamos a continuar y las demás las Sí, dejamos para el final. sí, yo tengo una. Adelante, por favor. Sí, mencionaba que es muy importante colocar el lugar después del Incoterm Sí, que se esté manejando. En ajá. el caso, vi por ahí que la E, creo que, bueno, ese no hay problema porque se pone el domicilio de salida, ¿no? Sí, Xworks es El Works domicilio es de de... fábrica, pero Así en es. el caso del D, el C y el E, en esos, ¿qué domicilio digo? Porque en el caso de los C, que aplica CIF como CIF, CIP, en esos va el domicilio final donde se entrega la mercancía. No, como decía, como puse yo ahí, solamente en el C se pone el puerto o aeropuerto, que son CFR, es marítimo y entonces hay que poner el puerto, recuerdan que pusimos Long Beach, Ujú. nada más, no pusimos domicilio. Es Long el Beach, puerto de destino. es el puerto de destino porque ya está pagado el Ah, flete. ok, ok, sí, cierto, ok. Y en ZIP o CPT, que son aéreos, Ah, terrestres, cualquier otro medio, entonces se pone el aeropuerto. Por ejemplo, si yo voy a vender exactamente a California, puedo poner CPT o ZIP Los Ángeles, California, por ejemplo, es ah, el aeropuerto de Los Ángeles, ok. ¿no? Y Ujú. el DDP sí va al destino final, ¿no? El Entrega en... DDP y el DPU y el DAP sí van Ujú. destino final. Ujú. Perfecto. Porque son Gracias. entregados hasta allá. De Gracias, acuerdo. Silvita. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? Entonces, ¿todo está muy claro o no se entendió nada? Adelante, Montserrat. Ok, vamos a continuar entonces. Voy a compartir ahora la hoja de cálculo que les digo, donde yo hago un ejemplo. Esta es la hoja de cálculo para vía aérea, como dice aquí, para exportación por vía aérea. Estoy haciendo un ejemplo. Yo les voy a mandar estas hojas. Les voy a mandar esta y la del marítimo. Hay para terrestre y hay para marítimo y aéreo. Entonces, terrestre, por supuesto, ferrocarril o carretero, por carretera, ¿no? Entonces, yo aquí estoy haciendo, y tiene fórmulas, yo le puse fórmulas, y estoy haciendo un ejemplo. Y yo sugiero ponerle arriba de qué producto estamos hablando
el tipo de cambio y la fecha del tipo de cambio para saber cuándo hice eso. Ahora, ¿qué tipo de cambio? Esto es muy importante. Hago un paréntesis aquí. El tipo de cambio que hay que manejar en las cotizaciones, pues normalmente ponemos el más alto y es el tipo de cambio de compra, ¿de acuerdo? Pero hay que poner el tipo de cambio de venta. Es decir, perdón, al revés, el tipo de cambio de compra, es decir, cuando yo reciba los dólares le voy a vender al banco y entonces es el tipo de cambio más bajo, ¿de acuerdo? Si pongo el tipo de cambio más alto, entonces van a ser menos dólares, ¿de acuerdo? Yo estoy poniendo, por lo tanto, el día de hoy, el tipo de cambio o el día del 1 de septiembre, era 17.96, una cosa así. Estoy poniendo 18 pesos. El tipo de cambio, si yo vendiera dólares. Si yo comprara dólares, entonces si yo voy al banco a comprar dólares para viajar o para cualquier otra cosa, me lo van a vender a 19 o a 19 y algo. Entonces el tipo de cambio debe ser el más bajo. Ahora, aquí puse la base de cálculo, que es muy importante poner la base de cálculo, que cómo vendemos por tonelada, por pieza, por caja, por contenedor. Entonces, y aquí se ponen valor en pesos y valor en dólares. Yo estoy manejando solamente por facilidad, porque es un mismo producto, solamente en 3 pallets con 160 cajas cada una. Entonces, estoy manejando en dólares, en moneda americana, ¿de acuerdo? US currency. Entonces, y lo estoy manejando como total. Pongo el costo inicial y pongo el tiempo. Recuerdan que al principio vimos que logística significa costo y tiempo, o sea, precio y tiempo, que eso es importante. Entonces, bueno, pues podríamos poner aquí los días para saber exactamente cuántos días tardará porque a un aéreo no llega el mismo día a muchos países. Entonces, aquí estoy poniendo el precio, el costo de producción. Esto es muy importante. La hoja original solamente mencionaba el precio ex-works, por ejemplo, Tlajomulco de Zúñiga, México, ¿no? eh, Solamente manejaba ese precio. Pero muchas empresas o muchas personas tienen la duda de entonces lo anterior, ¿cómo se forma ese precio de exportación? Bueno, pues se forma, yo por eso introduje o le agregué todos estos renglones que creo que son útiles para saber cómo se formó ese precio de exportación export, aún el exports. Entonces, eh, se forma por la base es el costo de producción, costos totales, voy a cambiarle ahí, le voy a poner costos totales, más embalaje de exportación, porque en muchos casos hay que hacer un embalaje distinto para cada país, es decir, este precio puede no ser el mismo para todos los países, porque hay gente que dice, este es mi precio de exportación a donde sea. No, muchísimas veces las regulaciones no arancelarias nos piden que, por ejemplo, el pallet sea de plástico o el pallet sea nuevo, etcétera, y van a ser muy diferentes. Eh, Puede llevar otro costo en marcas, números y etiquetas, si también cada país lo requiere o el cliente. Puede haber gastos bancarios de cobranza, que normalmente no los incluimos y después nos enojamos porque nos cobraron el cargo que les hizo el banco de ellos y el banco de aquí a la hora de pagarnos, de hacer la transferencia en dólares y de dólares a pesos, nos van a cobrar una comisión y entonces no los incluimos en ninguna parte. Y todo eso va sobre la utilidad. Eh, el costo de adecuación del producto, en este caso no puse nada, pero hay muchísimas veces donde tenemos que adecuar productos. Bueno, pues hay que precisamente agregar esos costos. Costos de seguro de crédito, que normalmente tampoco los agregamos. Comisiones de venta a agentes en el extranjero, hay que agregarlos porque son costos y gastos de promoción internacional que normalmente tampoco los consideramos. Entonces hay que agregarlos. Todos los costos de participación en ferias internacionales, los costos de envío de muestras, etcétera, todo eso hay que agregarlo ahí. Y por último, la tramitación de documentos. Vamos a suponer que requiramos algún certificado sanitario, por ejemplo, un certificado de calidad, y entonces necesitemos precisamente, no por regulación de nadie, sino porque nosotros necesitemos hacerlo.
Entonces, el subtotal de eso, en lugar de ser 2.880, son 3.600. Si a eso le pongo un margen o una utilidad del 25%, ¿qué es lo que hago? Pues hago sobre esta suma, sobre los 3.600, lo divido entre 0,75, es decir, 100 menos el 25 que yo quiero como utilidad. Entonces, eso me da 4.800, la diferencia entonces son 1.200, es el equivalente a 25%. Aquí le voy a poner utilidad 25%. ¿De acuerdo? Y eso me da como resultado el precio en planta, el precio ex-works. Es decir, aquí no hay, como les decía, nada, ningún costo de despacho aduanal de exportación. Entonces es solamente puesto en planta. Vale la pena hacer notar que justo por qué no es exportación, porque el pedimento no está a nombre de ustedes. ¿De acuerdo? Ustedes no van a tener el pedimento de exportación. En muchos casos, por ejemplo, para algunos apoyos de la Secretaría de Desarrollo Económico, etcétera, o de Economía, les van a pedir comprobar que son exportadores durante los últimos 2 años, por ejemplo. Bueno, pues ustedes no van a tener ninguna forma de comprobarlo. ¿De acuerdo? Otra cosa por la que también es muy importante no vender ex-works es porque recuerden que la exportación no causa IVA. No vamos a cobrar IVA. Claro que los productos que no cobran IVA, no están sujetos a IVA, no pasa nada. Pero los que sí están sujetos a IVA, que son la mayoría, entonces en exportación no se factura IVA. Por lo tanto, puede que el SAT les diga dónde está el IVA de todas estas ventas. ¿De acuerdo? Y no tenemos forma de comprobarlo porque no tenemos pedimento. Entonces, pero así llegamos, los renglones que estén en amarillo van a ser Incoterms. Y esa es la forma de ir siguiendo uno por uno todos los Incoterms posibles, por ejemplo, para aéreo. Entonces, aquí están renglones que el Banco Nacional de Comercio Exterior incluyó. Ustedes pueden cambiar, si no hay nada, le ponen 0, o si hay alguna otra cosa, ustedes pueden agregarlo o pueden modificar. Por ejemplo, aquí no se requiere ningún permiso, pero requieren hacer algún otro trámite, por ejemplo, bueno, en certificados pueden poner certificado de libre venta. ¿Qué es lo que se requiere? Ustedes ponen lo que requieran y le ponen el costo. Este es el costo total en dólares por ese embarque, lo que le corresponda. Entonces, para llegar, como se fijan, a FCA, que puede ser, FCA es entregado al transportista y con el despacho aduanal pagado, como ustedes ven aquí, ya lleva los honorarios del agente aduanal. Yo le puse un estimado de 300 dólares. Y le puse un seguro de la mercancía hasta ese punto de 50 dólares. Y tiene acarreo al aeropuerto de salida, por ejemplo. Tiene corte de guía. Aquí puse manejo Schenker, puede ser manejo de cualquier otra agencia o empresa de logística integrada. Y entonces el total me va a dar 5.414, que es diferente al 4.800 de Xworks. Puede que solamente requiera el pago si ustedes entregan la mercancía, digamos, ustedes mismos en el aeropuerto, entonces solamente les cobrarían, o a la agente aduanal para que haga el despacho aduanal, entonces solamente les van a cobrar los 300 dólares. Pero aquí se integra todo eso hasta entregarlo al transportista. Recuerden que en este caso es aéreo, pero si fuera, por ejemplo, marítimo y ustedes lo entregan con un camión de ustedes en Manzanillo, entonces ese flete de aquí a Manzanillo ya no se incluye aquí, pero pueden incluirlo como gasto de ustedes. Y entonces el flete FCA es, en este caso, Aeropuerto Guadalajara, que ya están los acarreos al aeropuerto, el acarreo al aeropuerto incluido. Entonces, ¿qué hicimos? Ir sumando todos esos costos. Y lo que hacemos aquí es dividirlo entre el número de cajas para saber cómo va el precio individual, el precio por caja. Ahora, agregamos entonces, después de FCA, agregamos el flete aéreo, el flete hasta el puerto de entrada, hasta el puerto de destino,
y son $1,900, $1,920, por ejemplo. ¿Sí? Si sumamos 5,414 de FCA, le sumamos los 1,920 de transporte, nos da 7,334 costo y flete puesto en Narita, Japón, en el aeropuerto de Narita. ¿De acuerdo? Si queremos que sea zip, entonces le agregamos $50, aquí es un ejemplo, y entonces nos va a resultar 7,384 puesto ya en el aeropuerto de Narita. Y aquí son ya 15,38 contra $10 que costaba puesto en mi planta. ¿De acuerdo? Esta hoja tiene una segunda, esta cotización tiene una segunda hoja. Vamos a suponer que no haya ningún otro costo aquí. Perdón, esto lo voy a quitar. Aquí no hay ningún otro costo y entonces aquí tenemos el mismo precio anterior en Narita, es decir, Deliver at Place en Narita. Es el mismo costo, no nos cobraron nada por desembarcar, por bajar del avión, etcétera, ni por ningún otro riesgo. Entonces, tenemos 7,384 y si va a ser un Incoterm mayor, entonces si nada más lo vamos a dejar hasta ahí y qué es lo que se usa cuando no queremos pagar los impuestos en el país de destino, sino solamente hasta el aeropuerto de entrada. Eso también es muy conveniente ponerlo por lo menos en el aeropuerto de entrada y ya de ahí en adelante ustedes no se hacen cargo de nada como exportadores. Entonces, ¿quién va a pagar todo esto? Lo pagaría el importador. Pero si ustedes van a pagar todo, si va a ser DDP, por ejemplo, entonces aquí va a ser, hay que poner el impuesto de importación, yo le puse un supuesto 20%, y ¿sobre qué es el 20%? Aquí está la fórmula. ¿Sobre qué es el 20%? Sobre el valor en la aduana de la mercancía. Entonces es sobre el valor en Narita, puesto en Narita, es decir, ya con todo y el flete y todos los impuestos son sobre ese valor. Es el 20% y vamos a suponer que tiene IVA. Bueno, pues el subtotal, es decir, el IVA se paga sobre la suma de la mercancía puesta en Narita más el impuesto sobre ese subtotal se calcula, por ejemplo, el 16. Vamos a suponer que sea igual que en México. Entonces, todos esos costos, incluido los honorarios de la agente aduanal, entonces se convierte le puse $300 también y 50 más de seguro, y eso se convierte en $10,928 por el total del embarque, y por caja son 22,77 comparados con $10 que costaba en origen. Esto es solamente llegar hasta el comprador, que puede ser un distribuidor, puede ser un importador, eh, eh, perdón, en ese país. Aquí habría que agregarle, aquí ya costó más del doble, ¿cierto? Solamente con los fletes y seguros y todo lo que hay que pagar en el Inter, es decir, todos los manejos y todos los transportes. Aquí habría que agregarle, para saber el precio al consumidor final, habría que agregarle todos los costos de intermediación del distribuidor, del retail, etcétera. Entonces, hasta aquí llegamos con los Incoterms, es decir, todavía no llegamos al consumidor final, pero hasta aquí llegamos con los Incoterms. Es, como decíamos, el DDP, domicilio del comprador, hay que especificarlo aquí, sí, hay que especificar el domicilio del comprador, en Tokio, Japón, por ejemplo, porque ya está todo lo demás incluido, ya está el flete, ya está el agente aduanal y ya están los impuestos pagados. Entonces, aquí ya es con absolutamente todo hasta el punto de entrada, mayor riesgo y mayor costo para el exportador, pero una vez conocidos, si los riesgos y costos se conocen, ustedes pueden vender tranquilamente con esos costos. ¿De acuerdo? Esto se los voy a mandar también. Ustedes, como ven, aquí tiene fórmulas, aquí están las fórmulas y lo pueden poner en una hoja de Excel y ustedes pueden hacer todas sus cotizaciones. Yo les voy a mandar no solamente la aérea, sino la marítima también. Y si necesitan, también les mando la terrestre, aunque esas no tienen fórmulas. Ustedes lo hacen en base a este ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues por mi parte,
quisiera preguntarles qué dudas tienen para poder continuar. Está en mute. Silvia, un, Sí, adelante. un punto nada más, digo, está muy padre la verdad la tabla de costos. Pero estos Gracias. costos, digo, como para especificar también a los demás, estos costos, digo, no son tan sencillos de conseguir, ¿no? Eso es importante porque se requiere, se pueden conseguir a través de ti, a través de tu consultoría, o cómo los conseguimos, cómo se consiguen estos Gracias, costos. gracias por la pregunta, Sergio. Los costos no son sencillos de conseguir, pero hay que conseguirlos para poder cotizar en cualquier otro Incoterm que no sea Xworks. Entonces, ¿quién nos va a dar esos costos? Nos los va a dar el agente aduanal y el transportista. El agente aduanal en el caso aéreo también nos puede dar los costos, porque ellos cortan guías. Ahora, si lo van a manejar, por ejemplo, por DHL o por FedEx, etcétera, también es más, se puede hacer a través de su página, con las dimensiones y pesos de nuestras cajas o lo que vayamos a mandar. Con eso podemos conseguir, a través de la página, cotizar el costo del flete. Pero también será necesario entonces cotizar con agentes aduanales. Si ustedes tienen un agente aduanal o quieren cotizar con dos o con tres, adelante. Entonces, pero yo sugiero siempre, que es toda la parte de transporte, es la otra parte de la logística, eh, cotizar con un agente de carga, por ejemplo, o con dos o con tres. Yo muchas veces cotizo con más de dos para poder tener un punto de comparación, ¿no? Sí, Ángel, por favor, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mira, nosotros ¿Podría somos prender una... podría prender, por favor, su Ah, cámara? claro, 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 sí, perdón. Gracias. ¿Ahí se ve? Gracias. Sí, Ah, sí, perfecto, buenas tardes. gracias. Este, Gracias, buenas tardes. sí, mi pregunta va hacia el tema de Incoterms. Nosotros somos una empresa exportadora, sobre todo al lado de Estados Unidos y otros destinos también como Japón. Pero Ajá, hablando particularmente de Estados Unidos, nuestros sí, movimientos regularmente no llegan a cubrir los costos de importación, sino únicamente costos de exportación. Al momento, nuestras facturas, nuestros documentos y demás, los marcábamos únicamente con el Incoterm FCA, ajá, que entendemos como el Free Carrier, ¿no? Pero sí. quería entender si no aplicaría mejor un CPT en estos casos. ¿Está pagando el flete hasta el destino final? Yo cubro el flete, lo que es tránsito nacional, cruza la aduana americana, no pago nada de aduana americana y llega hasta la bodega de destino, o sea, de nuestro cliente en frontera. En Eh, frontera. por el tipo de producto que nosotros llevamos, que es aguacate, toda la verificación y inspección y demás se hace dentro de una bodega autorizada por el USA, ¿no? Ajá. Entonces ahí es cuando se pagan los impuestos. Por eso es que nosotros no cubrimos nada de importación, solo exportación y el flete hasta la bodega autorizada donde se lleva la verificación, ¿no? Entonces ahí va mi pregunta, o sea, no sé si Entonces no es un FCA, porque ahí FCA entraría más es, como un CPT. así es, Ah, porque ok, es ok, exactamente, porque FCA es solamente en territorio nacional y solamente entregado al transportista sin pagar el flete. ok, ok. Sí, Pero en este caso ya está el flete principal pagado. Entonces, ok. eso ya es una inicial C. Sí, justo algo que teníamos ahí pendiente de conocer es cómo podíamos plasmarlo en una factura. Y justo lo que nos mencionaba en una de las láminas, el poner nuestro Incoterm y el destino hasta el que nosotros cubrimos el Incoterm y todavía en qué
año nos estamos basando en Incoterms también. Exacto. Es algo que yo venía pensando cómo se podía plasmar, y conocerlo ahora que lo mencionó es muy, muy bueno. Muchas Qué bueno. gracias. Excelente. Sí, pero es CPT. Y Ah, si ok. cubre seguro hasta allá, igual es ZIP. Ah, ok. Ujú. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias a usted, Ángel. Hatsiri o Hatsiri. Adelante. ¿Podría prender su cámara, por favor? Para saber con quién hablo. Este es mi Gracias. trabajo. No, no pasa Yo, nada. bueno, como apenas estamos entrando en la materia de los importantes y todo ese Nada tipo más de que casi cuestiones. no le escucho. ¿Podría hablar más fuerte, por favor? O acercarse al micrófono. Con los audífonos. Ok. Que como nosotros apenas estamos entrando en la materia de Incoterms y todo este tipo de cuestiones, tenía la duda de que vi que se está grabando la conferencia. No sé si nos la Sí. pueden pues mandar al correo para Se está poder repasar grabando. con mejor claridad todo lo que comentó. Así es. Se está grabando y se las van a enviar. Y va a ir también mi presentación y las hojas de cálculo. Sí. Juan Pablo nos va a hacer favor de Ah, enviárselas. perfecto, muchas gracias. A la orden. Gracias. Ángel, de nuevo. No, una disculpa, se me olvidó bajar Ok. la mano. De acuerdo. Sergio Ichazo. Adelante. Hola, muy buen día, Hola, tarde ya. buena tarde. Gracias. Los costos de todo lo que nos acaba de dar, ¿dónde los podemos tener? Porque al final de cuentas, yo he podido, como importo cartones, yo fabrico empaques y de repente voy con un agente Ujú. aduanal, me da un costo, voy con otro, me da uno muy desorbitado, voy con otro, me da otro más desorbitado. Esa parte, ¿dónde la puedo encontrar como una regulación? Porque ya me ha tratado de No tratar con hay, algunos agentes aduanales y pues sí me hacen ajustes, pero ajustes como quieren y no les estoy regateando, ¿no? O sea, yo creo que parte de lo justo, porque por ejemplo ahorita lo que usted dio, pues se va al doble y bueno, aunado a que los aranceles se subieron, creo que el año pasado casi todos al 35%, ¿no? Háblese de cartones, plástico, vidrio, metales, etcétera, y pues todo entra ajá, realmente entonces en un arancel de 35% a la hora de importar. claro, claro. Bueno, este es el caso de aéreo. Recuerde que en el caso de aéreo el flete es muy alto. O sea, es muy alto, pero comparado con el tiempo de entrega, que es muy rápido. Y el Entonces, marítimo igual, ¿eh? el marítimo ha subido mucho a partir de la pandemia, pero no es lo mismo o sea, definitivamente va a ser muchísimo más bajo. Estos son solamente 3 pallets, imagínese, 3 pallets por marítimo, eso sería muy barato, no $1,920. Bueno, yo no estoy poniendo eso, no, por ejemplo, yo traigo por contenedor y también Ajá. por pallets. Ah, Y por contenedor, sí, por pero, contenedor de repente tengo problemas con los agentes aduanales que me dan precios muy desorbitados y no en los transportes marítimos, sino ya en sus desconsolidaciones y ajá. pago de este y pago del otro. Esos pagos son los que, ¿quién los regula? A ver, hay pagos, qué bueno que pregunta esto, hay pagos eh, que no manejan los agentes aduanales, sino el puerto. En marítimo, por ejemplo, todos los manejos en puerto los regula los puertos, o sea, la autoridad en el puerto todos los manejos en los puertos. Es decir, si son contenedores, tienen normalmente como 3 manejos, ¿no? A la descarga, donde ponen el contenedor en el patio. Después puede ser que tenga previo, que se haga previo y entonces lo llevan el contenedor al área de previos y después lo regresan a su lugar donde estaba y en el despacho la carga al vehículo de transporte, a la plataforma, por ejemplo, del ferrocarril o del tractor, del camión. Entonces tiene 3 movimientos en puerto un contenedor que le van a cobrar. Eso puede entrar a la página del puerto, a la página del puerto de Manzanillo y ahí están todos los costos que le van a Por cobrar. Si el ejemplo, yo agente traigo aduanal está ahorita cobrando, perdido un contenedor. Primero lo perdió el puerto cuando pasó lo de los aranceles allá con Donald Trump.
Y Ajá. este se perdió en Manzanillo, no lo encontraban, no lo encontraban. Cuando lo encuentran, pasaron más de 30 días, pues ya me dicen, hay que pagar pues, Almacenaje. almacenaje y Y demoras. al demoras al buque. Sí, Ya se es me hizo incosteable y no lo he podido sacar. no, a ver, en esto es muy importante, justamente el Incoterm es tan importante por eso, ¿no? O sea, no sé qué Incoterm usted utilizaría en la compra, pero si hubiera sido FOB, entonces todo el riesgo es de usted y además, si la naviera es la que perdió el contenedor, usted no tiene por qué pagar nada. Pero mientras me lo están cobrando y Justamente hay que negociar con ellos y decir, a ver, eso no fue por culpa mía. Si yo lo hubiera dejado ahí, eso lo tengo que pagar yo. Pero si el contenedor lo perdieron ustedes, si usted tiene todas los documentos y todas las conversaciones y todo lo que ha manejado con el ellos, problema es que son los agentes aduanales que lo manejan, no uno. Y ellos manejan todo eso y pasan información y de repente, no, pues ya. depende, no, pero depende de la naviera. O sea, ¿quién perdió el contenedor? La naviera, ¿no? No el agente aduanal. No, en el puerto de Manzanillo, Por eso, pero no no fue la la naviera. agente, no fue el agente aduanal, No, el fue el puerto. puerto, fue el puerto. Así Entonces, es, el, el el puerto. puerto es el que no tiene que cobrarle almacenajes. Pero como no Tiene, puedo regresar el contenedor porque está perdido, la naviera me cobra. por eso, hay que verlo entonces con la naviera, con el agente aduanal, pero con el puerto, a través del agente aduanal. Y yo le recomendaría, sí, hay que cotizar con 2, 3, 4 agentes aduanales y platicar con ellos personalmente y saber con quién quiere definir, con quién quiere trabajar el agente aduanal que le dé la mejor opción y el mejor servicio. Ok, La mejor agradezco opción. muchísimo para no No, extendernos al la contrario, información. pero puede entrar a la página del puerto a ver precisamente todos los costos del puerto, todos los costos que sí están incluidos. O sea, cuánto por día, etcétera. Las navieras, como ustedes saben, les cobran, si no desaduanan, ahí sí, o sea, pero habría que cobrarle al puerto entonces, si el puerto lo perdió, porque el agente carguero o la naviera le va a cobrar el uso del contenedor por los 70 días, Sí, así es. pero usted no lo perdió. Usted no dejó de desaduanar en 70 días, sino fue el puerto. Entonces, ahí habrá que verlo con el agente aduanal que le ayude el agente aduanal, porque precisamente para eso están los agentes Ok, aduanales. Ujú. muchísimas Con, gracias. con mucho gusto, muchas gracias. Eric Oseguera, adelante, por favor. ¿Puede encender su cámara, por favor? Adelante, No Eric. puedo. Perdón. Sí, ahí me veo. Hola, buenas tardes a todos. Yo tengo un temita con un proveedor, ya que Sí. el proveedor nos vende en FAS y la mercancía, o sea, la No, factura, ¿me puede hablar más fuerte, por favor? tenemos un proveedor que nos vende en FAS y la mercancía, bueno, en la factura me desglosa un flete terrestre. Entonces, ya ahí me hace como ruido el término que utiliza él al quererme facturar. ¿Por qué? Porque en términos contables aquí me brinca ese temita de que sean dos fletes terrestres. Vaya, ya lo hemos tratado con el proveedor y el proveedor como que no nos entiende el tema, Ujú. el término que queremos que se utilice, correcto. O sea, no sé qué ¿Cuál es el, términos cuál es el Incoterm que están utilizando? FAS, ¿FAS? FAS y me F- cobra flete terrestre. FAS, pero ¿es exportación o importación? Importación. Importación. FAS, pues sí le puede cobrar flete terrestre, pero en origen, no en destino, ¿no? Sí, claro, pero a lo que voy aquí es de que, por ejemplo, para temas contables me brinca porque son Ujú, dos fletes terrestres. A lo que queremos es de que el flete terrestre no lo adjunte al valor total de la mercancía. No lo hace y no lo desglosa en la parte de abajo. Entonces, para nosotros es mejor que lo adjunte al valor total de la mercancía
pero el proveedor no lo hace. Entonces no sé cómo determinar eso con Mm, el proveedor. No me queda muy claro. O sea, el término es FAS ¿dónde? Oakland. Es de Oakland hacia acá. Ajá, ok. Si ese es el término, el término FAS Oakland ya incluye un flete hasta el puerto, uno o dos fletes hasta el puerto de Oakland, Ok. terrestre. Ajá. Entonces, otro flete terrestre no le deben cobrar, porque es FAS, es en origen. Si bien, si nos lo adjuntan la factura, ¿está correcto o no está correcto? Como si se lo suman al FAS, Ajá, exactamente, porque el monto total de la factura del producto, en sí, la parte de abajo. a ver, el costo de la factura es el precio de la factura es el precio con el Incoterm. Ajá, sí. Ajá, ¿de acuerdo? El precio FAS Oakland es $10,000, por ejemplo. Ajá. ¿A eso le agregan otro flete o se lo No, desglosan nada más? no lo desglosan nada más. Ah, ok. Entonces es correcto, solamente que le están desglosando el flete. No es necesario que lo desglosen. Ah, ok, Donde sí es necesario que lo desglosen es si el flete fuera puesto aquí, ok, porque si fuera SIF, por ejemplo, o si fuera ZIP, o si fuera cualquier otro, porque podría ser, o sea, en el caso de usted, usted lo importa FAS y usted para incrementables tiene que, para desaduanarlo, tiene que poner en incrementables el flete marítimo, ¿cierto? así es, así Ok. es. Entonces, cuando es importante desglosarlo es cuando viene, por ejemplo, DDP. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque ya está el flete, incluido el flete marítimo, pero también el flete terrestre, por ejemplo, hasta Guadalajara, ¿no? Ok, Ajá. Porque ok. acuérdese que los impuestos solamente se cobran hasta el flete marítimo, hasta Manzanillo, por ejemplo, Ujú. o hasta Lázaro Cárdenas. Ok. ¿De acuerdo? Y ahí hay necesidad de desglosarlo para no incluir, es decir, sería un decrementable. Ah, sí, porque por ejemplo en la nueva manifestación de valor, sí lo voy a Ajá. tener que poner como decrementable el valor Así es. el flete que me está, Así es. En ok, decrementables, en la nueva manifestación de valor, se tiene que poner todo lo que incluya del puerto de entrada, del aeropuerto de entrada, de la frontera, hasta el punto de destino. ok, Esos va, costos perfecto. no son base para los impuestos. Ah, ok, va, perfecto. Bueno, sería ¿Sí? toda mi duda. Muchas Por gracias. nada. A la orden. ¿Alguien más? Ya nos pasamos un poquito, pero a la orden si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, pues lo dejaría yo hasta aquí y como les digo, el tema es muy amplio, pero esto fue así como una probadita de lo más importante y de lo que tienen que tener en cuenta para manejarse correctamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por sus saludos y sus aplausos. Muchas gracias. Estoy a la orden. Ahí les doy, les puse mi correo. Les voy a poner mi correo en la presentación para cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias, buenas tardes y nos despedimos.